Bueno, muy buenas tardes chicos, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del simbolismo, que fue un movimiento literario artístico que se dio en Francia a finales del siglo XIX. Este tema lo vamos a ver en la página 162 y 163 de nuestro libro. Como ven, se titula La poesía simbolista, pero para poder hablar de esta poesía simbolista tenemos que aclarar qué es el simbolismo y asimismo también qué es el parnasianismo, que es otro movimiento que surge en simultáneo con el simbolismo en Francia a finales de este siglo XIX y digamos que estas dos corrientes son opuestas entre sí. Entonces es importante que veamos y hagamos como la aclaración y distinción de cada una de ellas. Aquí vemos, bueno, nos ofrecen unas características, vamos a hablar un poco más a profundidad acerca de qué es cada uno de estos. Empezamos por el parnasianismo, ¿cierto? Que es una escuela literaria que se da en Francia más o menos en 1860 y esta busca como favorecer la perfección formal frente a los descuidos y al sentimiento excesivo del romanticismo, ¿cierto? Entonces ahí viene como el principal motivo que mueve a este parnasianismo, es decir, los poetas de esta corriente buscan cultivar algo que se llama el arte por el arte, es decir, que busca defender como la belleza desvinculada a los contenidos morales, por decirlo así. Se pierde la noción como del sentido moral y la literatura empieza a ser como un poco más abierta en la escritura, empiezan a darse como pues movimientos un poco más oscuros en la escritura, por decirlo así. Nacen los poetas malditos, de hecho, durante esta época, y ahorita hablaremos de ellos. Bueno, el nombre de este, digamos, movimiento proviene de una revista francesa, que era una revista de poesía que se llamaba Le Parnasse Contemporain, que era como el Parnaso contemporáneo. Parnaso como tal es una palabra que viene del griego, que significa, bueno, o remite como a un monte donde habitaban las musas. Ese es el Parnaso. Entonces desde ahí nace como el nombre de parnasianismo. Bueno, los poetas que hay en este grupo podemos encontrar a Théophile Gautier, Lecoq Delis, Théodore de Banville. Digamos que todos los representantes de este movimiento, en su mayoría, son franceses, aunque pues obviamente, digamos, influencia de escritores de otros lugares del mundo, pero los que iniciaron estos movimientos pues fueron los escritores franceses. Este parnasianismo también es importante porque influye en el modernismo, especialmente en el modernismo hispanoamericano, que se ve reflejado en Rubén Darío. Rubén Darío es un escritor hondureño que bueno, el hombre fue bien importante en su momento. También este parnasianismo influencia, digamos, a escritores españoles de la generación del 98, como Antonio Machado, que bueno, en su obra temprana se ve reflejado como estos elementos del parnasianismo. Podemos ver, por ejemplo, donde se ve cómo es el parnasianismo en un poema, bueno, en un fragmento de un poema de Rubén Darío que se llama Venus, y dice como: en la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría, en busca de quietud, bajo el fresco y callado jardín, en el obscuro cielo, Venus bella temblando lucía, como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. Y mi alma enamorada, una reina oriental parecía, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín. Ahí se pueden apreciar distintos, pues digamos como elementos que tiene este parnasianismo, ¿cierto? Porque pues lo que busca es como una lírica de la perfección formal y la belleza externa. Eso es como lo que busca como tal el parnasianismo. También, bueno, podemos ver otro versito pequeño de Antonio Machado en el poema 6 del texto Soledades. Dice: en el solitario parque, la sonora copa borbollante de agua cantora me guió a la fuente. La fuente vertía sobre el blanco mármol su monotonía. Entonces, es eso, ¿cierto? Es salirse un poco, ¿cierto? Como de estos estándares y empezar a demostrar las realidades y lo que denota el mundo del autor a través pues como de esta poesía, buscando, como les decía, pues la perfección formal y la belleza.
basados en el concepto de el arte por el arte, ¿cierto? No el arte por buscar un sentimiento, no el arte, sino el arte por hacer arte, ¿cierto? Eso es básicamente lo que busca el parnasianismo. Por otro lado, está el simbolismo, ¿cierto? Que también se da en Francia, también se da en la segunda mitad del siglo XIX. En un primer momento aparece en la literatura y después empieza a extenderse a otras artes como la pintura o como el teatro. Aquí en el simbolismo se destaca porque aparece uno de sus principales representantes, que es el poeta francés Charles Baudelaire, uno de los poetas malditos. Bueno, ya ahorita voy a hablarles acerca de ellos un poco, vamos a seguir hablando del simbolismo. Entonces, bueno, esta corriente, bueno, digamos que los artistas de las diferentes disciplinas encuentran como en esta forma del simbolismo un mecanismo para usar la expresión, ¿cierto? Mediante el uso de un lenguaje simbolizado. Es decir, digamos que busca revivir algunos románticos, ¿cierto? Pero discrepa de la utilización del arte como representación del mundo cotidiano. Es decir, se opone a la corriente del naturalismo y a la corriente del impresionismo, ¿cierto? ¿Qué características podemos ver dentro de este simbolismo? Pues cabe destacar, pues, lo que acabo de decir, la ruptura con el naturalismo, ¿cierto? Y con las formas propias del realismo. También es una forma de renovar la forma poética y la libertad de creación, ¿cierto? Creación de textos frente a las normas que ya existían, las normas rígidas, el canon, por decirlo así. Es como salirse de esas reglas y tener un verso libre, por decirlo así. Utiliza un lenguaje musical, ¿cierto? Pues ya que toda poesía evoca la música, pues la musicalidad priva sobre la literalidad del lenguaje, básicamente. Plantea el subjetivismo y el individualismo, entonces los pone en contexto, busca evocar impresiones, sugerencias o hacer alusiones como a interpretaciones precisas de la realidad. Este tipo de, digamos, como de literatura simbolista tiene mucho misterio, tiene mucho misticismo, y pues busca como usar el lenguaje poético como elemento cognitivo, elemento creador de pensamiento. Bueno, aquí se ve bastante también el uso, digamos, de figuras retóricas como lo son la metáfora, la sinestesia, esto buscando ¿qué? Pues despertar como las sensaciones de las personas. Entonces eso es como una búsqueda de una nueva sensibilidad, ¿cierto? Buscando pues un refugio en el arte, lo que sea la pintura, la música, y pues sobre todas esas cosas la poesía, ¿no? La poesía es elemental, aquí lo que se desarrolla es más que todo este sentir poético, ¿cierto? Podemos ver que dentro de estos movimientos están escritores como Stéphane Mallarmé, Paul Voltaire, Arthur Rimbaud, Baudelaire. Por ejemplo, por hablarles de Arthur Rimbaud, que también es uno de los poetas malditos, es como, a él le llamaban l'enfant terrible, que era como el terrible niño, y bueno, es como una figura legendaria dentro de estas poetas que tienen, pues como, por decirlo así, sonará feo, pues como unos rayes mentales, pero lo que hace es que crearon unas obras, por decirlo así, sin escrúpulos, sin tabúes, haciendo las cosas como muy de frente. Y ahorita vamos a ver textos de ellos, vamos a leer algo de ellos. De hecho, Rimbaud hizo toda su obra poética a los 20 años, y pues ya después de eso, la rebeldía que tenía como contra todas las normas hizo que él se volviera soldado y murió a los 37 años siendo traficante de armas, básicamente. Entonces vemos que estos poetas dejaban de lado como el tema ético, el tema moral, y pasaban a ver algo más allá, es decir, lo que planteaba, digamos, por ejemplo, el parnasianismo del arte por el arte, ¿cierto? Que es la belleza desvinculada a los contenidos morales. Y bueno, vamos entonces aquí a pasar a ver a algunos de los escritores que hicieron parte de estos movimientos, por decirlo así. Tenemos aquí a Charles Baudelaire, tenemos algo de Edgar Allan Poe, no cuando escribía cuento, sino cuando se dedicaba a crear poesía. Y Walt Whitman, también otro escritor,
Entonces vamos a ver un poco de ellos. Entonces vemos un poco sobre la vida de Baudelaire. Baudelaire era francés, es creador de el decadentismo, por decirlo así, ¿cierto? Los decadentes, todos estos artistas que nacen a partir de Baudelaire, que es como una persona que le canta el mal, que le canta a las cosas oscuras, a la muerte, pues hace que se cree un movimiento que se llamó los poetas malditos, donde estuvo Verlaine, Rimbaud y Mallarmé, que eran pues otros poetas de ese mismo estilo. Baudelaire fue un crítico de arte, fue traductor, fue poeta, bueno, y fue contradictor del positivismo científico. De hecho, pues como que denunció y pronosticó las consecuencias derivadas de este movimiento. Escribió, bueno, diferentes libros de poemas. El más reconocido que tiene se llama Las Flores del Mal, se publicó en 1957. Este texto, de hecho, le censuraron, le prohibieron varios de estos poemas, porque pues este texto explotaba como la decadencia de la sociedad francesa de esa época. Por otro lado está Edgar Allan Poe, escritor norteamericano. Bueno, en este momento él hacía poesía, y esta poesía norteamericana, todo este movimiento de poesía norteamericana que se da es con Edgar Allan Poe, que los que han podido leer en algún momento los textos de él verán que él siempre está como en el lado del terror, de lo oculto, de lo misterioso, bueno, y demás. Biográficamente, bueno, podemos decir, nació en Boston, fue escritor, poeta, crítico, periodista, y dejó una obra muy extensa. Aparte de la poesía, dejó una obra narrativa larguísima. Con ustedes hemos leído en algún momento de su escolaridad cuentos con él, como El Gato Negro, Los Crímenes de la Calle Morgue. Bueno, el hombre tiene un repertorio bastante extenso. Y el tema más recurrente en su obra es normalmente el de la muerte. También está el de la venganza, la culpa, el autocastigo. Son temas como que él toca frecuentemente siempre en sus textos. Está Walt Whitman, por otro lado. Walt Whitman, bueno, su obra poética se basa en un texto que recopila sus poemas que se llama Hojas de Hierba, que, bueno, representa una poesía, digamos, totalmente opuesta a Edgar Allan Poe. Walt Whitman era norteamericano también. Él nació exactamente en West Hills, Nueva York, en 1819. Pero bueno, Walt Whitman, digamos que en la obra de él cabe todo tipo de temas, ¿no? Cabe el hombre, el cuerpo, el sexo, la religión, los animales, la geografía, todo. Solo que la actitud que predomina en la poesía de Whitman es una obra con más alegría y euforia, que pues, principalmente pues, es totalmente opuesto a Poe, porque Poe pues, retrata más la tristeza y la melancolía, ¿cierto? Bueno, digamos que fue uno también de los autores más reconocidos también dentro de esta época. Cuando ya, digamos, desaparecen autores como Whitman y demás, pues ya la poesía estadounidense y norteamericana empieza a perder vigor. Empiezan otra vez como a pegarse a las escuelas inglesas, pues por decirlo así, a los movimientos literarios que se dan por allá, y la literatura norteamericana empezó a perder como una especie de voz propia. Empezó a perder como expresiones y ya no había tanto representante en la literatura norteamericana pues que hiciera parte de estos movimientos. Pues salvan obviamente Emily Dickinson y Stephen Crane. Bueno, eso es, muchachos, básicamente lo que podríamos ver frente a lo que es la poesía simbolista, el simbolismo, el parnasianismo. Bueno, muchachos, vamos a tomar apuntes. Recuerden, páginas 162, 163. Entonces vamos a poner como título el simbolismo y el parnasianismo. Es más, podemos hacer simplemente este esquema y este otro esquema sin los dibujos y nos sirven como los apuntes de hoy. Por otro lado, vamos a ir a buscar los siguientes poemas. Los poemas de entonces Baudelaire, van a buscar el poema que se llama Los Ciegos. De Edgar Allan Poe vamos a buscar el poema que se llama El Gusano Vencedor. Y de Walt Whitman vamos a buscar el poema que se llama A ti. Vamos a leer estos tres poemas, muchachos.
y de ellos pues vamos a hacer una opinión y me lo van